Señor diputado, en nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Quiero recordarle a los señores senadores y diputadas y diputados que se está transmitiendo por streaming esta sesión. Señor secretario. Sí. Señor presidente, la cuenta. Se ha hecho presente la urgencia de discusión inmediata para la tramitación de esta iniciativa de ley. Además, se han recibido las siguientes comunicaciones. Una, del profesor señor Héctor Hernández, mediante la cual señala que no podrá asistir a la sesión del día de hoy porque tiene que asistir a un seminario sobre ejecución penal organizado por el Instituto de Estudios Penales de Chile, del cual él es vicepresidente. También se ha recibido otra comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores de la directora de Seguridad Internacional y Humana, señora Gloria Cid, mediante la cual solicita confirmar la asistencia de los honorables parlamentarios que, además del diputado señor Silver, participarán en la próxima visita in situ de los evaluadores de la Convención Anticohecho de la OCDE. Cabe recordar que esa reunión se realizará el viernes 6 de julio a partir de las 10:45 en las dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores y que hubo un acuerdo de esta comisión de nombrar como representante de esta instancia al diputado señor Silver. La consulta en particular es si algún otro senador o diputado o diputada va a concurrir a dicha sesión. Y finalmente también hay una comunicación de la directora de Incidencia de Espacio Público, señora María Jaraquemada, mediante la cual solicita asistir como oyente a esta sesión de la comisión mixta. Señor ministro, me voy a pedir la palabra. Presidente, respecto del tema anterior, hoy día hubo una reunión con la comisión de la OCDE, que está aquí en Chile ya, y estuvo Sebastián Valenzuela, que nos acompaña para el tema en cuestión, y creo que sería útil tal vez que él pudiera contar brevemente el ánimo de la comisión, que creo que ha sido bastante positivo, solamente por la vía informativa. Muy bien, pero Sebastián ya va a entrar luego. Ya. Respecto de la petición de la señora María Jaraquemada, si le parece, no hay inconveniente por mi parte. Sí, muy bien. Aprobado. Que pasen entonces los asesores y todo. Muy bien. Vamos a hacer un cierto ordenamiento a la Secretaría respecto de asesores y personas que están concurriendo para tener un cierto orden acá, por favor. Sí. Algo parecido. Bien.
El señor ministro había señalado algo respecto de don Sebastián Valenzuela, ¿cierto? Para que estuvo, digamos, en la reunión de hoy día. Don Sebastián, parece que el señor ministro desea que usted nos diga brevemente. Gracias, presidente. Entiendo entonces que la idea es comentar un poco respecto de la primera jornada que había hoy en la evaluación de la comisión examinadora de la OCDE. A ver, comentar, esta es una evaluación de la fase 4, ya han habido 3 evaluaciones con subetapas intermedias anteriormente, donde se examina el cumplimiento del Estado de Chile conforme al mandato de la OCDE sobre corrupción. En la jornada está una evaluación que va a durar toda la semana. Son cerca de 20 paneles donde se tocan distintos puntos, desde la legislación, que fue particularmente hoy. Hay también paneles donde van a intervenir miembros del Poder Judicial. Se habla directamente de los casos, actualmente en investigación y casos anteriores con el Ministerio Público. Por ejemplo, también se invita a representantes de empresas respecto a sus modelos de prevención de delitos, como parte de la responsabilidad penal de personas jurídicas. Empresas certificadoras de modelos de prevención de delitos que son autorizadas por la anterior Superintendencia de Valores y Seguros, actual Comisión de Mercado Financiero. En fin, y es un examen bastante exhaustivo y bien a nivel de detalle respecto del estado en general del sistema chileno. Particularmente hoy, en el primer panel, se examinó lo que es la legislación en general respecto a el delito en general de cohecho y de soborno. En este primer panel lo integró el CAIG, el Consejo de Auditoría General de Gobierno, el Ministerio Público con su unidad anticorrupción y el Ministerio de Justicia, quien habla, y el equipo asesor, donde principalmente nos tocó exponer a nosotros, y la comisión evaluadora hizo una excepción porque dentro de las reglas de evaluación de la OCDE no se permite hablar respecto de futuras reformas legales, sino de cuál es la legislación vigente. Si no, muchas de las evaluaciones terminan en los compromisos futuros que pueden asumir los gobiernos. Pero, en particular, y no es por poner presión a la comisión, hicieron una excepción y se acordó justamente, y así fue, hablar en detalle de este proyecto en particular, dado que los evaluadores están conscientes que está en la etapa final este proyecto. Por lo tanto, hoy en día el panel inicial conversamos latamente sobre esta materia. En particular, ¿qué fue lo que se analizó? Ellos estaban interesados primero en la tipificación del delito de cohecho transnacional. Recordemos que ellos, más que mirar la legislación nacional, les interesa el cohecho a funcionario público extranjero. Dentro de la tipificación, yo diría que fue satisfactorio el comentar cuál es el estado actual de la tipificación, en el sentido que, y lo vamos a ver probablemente hoy en esta misma sesión, el tipo penal que viene en el texto aprobado por la Cámara, habla en primer lugar de beneficios económicos o de otra naturaleza. Y esto porque en algunos de los proyectos, recuerden que este proyecto hizo una fusión de 3, se hablaba de un beneficio indebido. Y eso era muy restrictivo a los ojos también de la Convención. Por lo tanto, les satisfacía el hecho de que hoy el proyecto hablara de un beneficio económico de otra naturaleza, y eso abarcaba en general cualquier tipo de beneficio. Y también el hecho que no solo, como en la legislación actual, menciona que este cohecho funcionario público extranjero puede ser para cualesquiera transacción internacional, sino que además agrega o una actividad económica que nuevamente amplía la hipótesis de esta norma. Y consultaron si esto era un tema que iba a ser debatido dentro de la comisión o era un tema que había más consenso. En general afirmamos que este no era un tema mayormente debatido a propósito de las indicaciones que se están analizando, sino que los temas decían más bien relación con las penas aplicables a estos delitos. Pero en general, cuanto al tipo penal del cohecho funcionario público extranjero, esta probablemente iba a ser
la tipificación que podría emanar como proyecto de ley. Junto con eso, hicimos un recuento respecto a cuáles son los aumentos de pena que hasta el momento han habido, pero haciendo hincapié que precisamente eso es uno de los objetos principales de discusión en esta instancia, pero que el piso siempre es aumentar las penas, tanto las privativas de libertad como las penas de multa y las penas de inhabilidad. También se mencionó el comiso, ¿no?, que se agrega el comiso por equivalencia y el comiso de ganancias, cuestión que también vamos a hablar a propósito de la responsabilidad penal de personas jurídicas. Una cosa simplemente para terminar respecto de cohecho funcionario público extranjero, la comisión evaluadora mostró su preocupación por el hecho que efectivamente esta norma que hubiese, y nosotros así lo entendemos, que el cohecho a funcionario público extranjero implica tanto que el funcionario cometa actos propios de su cargo como actos que impliquen incumplimiento de deberes. Y después lo vamos a ver en detalle, que entendemos que es lo suficientemente amplio. Finalmente, la segunda parte de la evaluación versó sobre la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ahí también este proyecto innova al incluir delitos nuevos por los cuales se hace responsable una personalidad jurídica. Se estableció también ahí la importancia del proyecto en cuanto innova con el comiso, que ya me referí por equivalencia. Y lo otro que se destacó fue la prescripción. Hay una norma especial de suspensión de la prescripción. Esos fueron los temas que a lo largo de unas 3 horas mostramos a la comisión. Muchas gracias, Sebastián. Bien, entonces, señor secretario, ¿cómo continuamos con la tramitación del proyecto? Señor presidente, estábamos viendo las enmiendas al artículo 240 del Código Penal, que regula la negociación incompatible. En la página 8 del texto comparado se había iniciado el estudio de la hipótesis considerada en el número 6. Respecto de esta materia que vamos a ver a continuación y de otras que están consideradas que debe resolver esta comisión mixta, el Ejecutivo ha hecho llegar un documento donde están nuevas propuestas de redacción respecto de cada una de las hipótesis que se van a examinar a continuación. El texto aprobado por la Cámara, estoy en la página 8, dice: el administrador del patrimonio de una persona afectada por un impedimento para controlar los actos de aquel que directa o indirectamente se interesare en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión en la cual hubiere de intervenir en relación con ese patrimonio. En la propuesta que está haciendo el Ejecutivo, en la primera página del documento que ustedes han recibido, sería para sustituir este número 6 por el siguiente: el que tenga a su cargo la salvaguardia o la gestión de todo o parte del patrimonio de otra persona que estuviera impedida de administrarlo, que directa o indirectamente se interesara en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión en la cual hubiere de intervenir en relación con ese patrimonio, incumpliendo las condiciones establecidas en la ley. Las dos enmiendas más relevantes respecto del texto aprobado por la Cámara es la fórmula de hablar de el que tenga a su cargo la salvaguardia o la gestión de todo parte del patrimonio. Y lo último, el criterio de incorporar en esta redacción la expresión final, incumpliendo las condiciones establecidas en la ley, que ya ustedes aprobaron respecto de la enmienda al número 5 de este artículo. Eso, señor presidente. Muy bien. Señor ministro, Sebastián. Gracias, presidente. Bueno, habíamos quedado en este numeral en la última sesión y explicar básicamente cuál es la propuesta y el sentido de la misma. Desde luego, lo que venía aprobado ya por la Cámara es incluir esta figura. Recordemos que estamos hablando de negociación incompatible. Hay un delito de riesgo, donde una persona se interesa en un negocio donde tiene un interés precisamente directo, versus la situación de que está a cargo de un patrimonio ajeno, de la gestión de un patrimonio ajeno. En el numeral aprobado por la Cámara hablaba de el administrador del patrimonio de una persona afectada por un impedimento, y lo que propone el Ejecutivo, como bien ha destacado la Secretaría, es cambiar la hipótesis y mencionar a el que tenga a su cargo la salvaguardia o la gestión de todo o parte del patrimonio. Voy a partir por la segunda hipótesis. Quien tenga la gestión de todo parte del patrimonio implica a las personas que tienen un mandato
en virtud del cual el mandante se encuentra impedido de gestionarlo directamente. ¿Por qué se reemplaza el concepto de administrar y se habla de gestión? Porque efectivamente el mandato, como está definido en el Código Civil, más que entregar facultades de administración, dice expresamente el artículo 2116, se trata el mandato de confiar la gestión de uno o más negocios. Por lo tanto, para hacerlo equivalente al mandato, insisto, esta segunda hipótesis, mencionamos la gestión de todo parte del patrimonio de otra persona. Mencionábamos, en términos similares a como está redactado actualmente, que se pone en la hipótesis que la persona estuviese impedido de administrarlo. Y acá, a propósito de mandato, lo señalaba el profesor Hernández también en la sesión pasada, estamos pensando, por ejemplo, en una persona que se va a ausentar del país y, por lo tanto, al estar impedida de esa manera, tiene menores facultades de control sobre el mandatario. ¿Ya? Si bien el mandato obliga a rendir cuenta, en la hipótesis fáctica donde una persona se ausenta del país, realmente tiene muy poco poder de fiscalización sobre lo que está haciendo el mandatario. Y en la primera figura, el que tenga a su cargo la salvaguardia, estamos pensando, por ejemplo, en el ejemplo en que los padres, solamente uno de los padres tiene la patria potestad, el cuidado personal, y ahí se incluye la patria potestad, que es la administración de los bienes del hijo. Ese padre que sí tiene la patria potestad quedaría configurado en el numeral anterior, pero estamos pensando en el padre que, no teniendo la patria potestad, sí tiene deberes de salvaguardia respecto al patrimonio de su hijo. Él no lo administra, pero sí está obligado a no atentar respecto de ese patrimonio. Ahora, la comisión había observado que esto podía ser complejo desde el punto de vista de las normas del derecho civil, que se pudiese criminalizar conductas que tendrían que ver con el derecho civil. Y acá me gustaría recalcar dos cosas respecto a esto para que la comisión lo tuviese presente. Desde luego que esto, si es posible, interesarse en el negocio de este hijo respecto al cual no se administra el patrimonio, y por eso está la salvedad de que incumpliendo las condiciones establecidas por la ley. Pero en segundo lugar, este es un delito de peligro donde se anticipa un delito de resultado que podría ser, por ejemplo, tratándose del funcionario público, una malversación o un fraude al fisco. Pero en el caso de los particulares, esto podría terminar configurando el nuevo delito de administración desleal, que está incorporado en este proyecto en el 470 número 11. Y el 470 número 11, que posteriormente la comisión lo va a poder observar, parte justamente con esta hipótesis. Literalmente es la misma, señala el que teniendo a su cargo la salvaguardia o la gestión de todo parte de un patrimonio. Lo que sucede es que la administración desleal se termina ya ocasionando un perjuicio al patrimonio. Está dentro del proyecto en el artículo 470, número 11, que es la página del comparado. Está en la página 32. Entonces, presidente, sí, la hipótesis es la misma. Entonces, para mantener una coherencia en el sentido que la negociación incompatible es un delito de peligro, donde ya por el hecho de tomar interés en este negocio se podría eventualmente concretar un perjuicio para el matrimonio, para el patrimonio, ahí queremos mantener esa coherencia con el delito de administración desleal. Esos son entonces, presidente, las razones de por qué proponemos mantener esta hipótesis inicial de el que tenga a su cargo la salvaguardia. Ofrezco la palabra. Diputado señor Soto. Una consulta. En esta hipótesis ha discurrido sobre un mandato que tendría el eventual infractor. ¿Ese mandato tiene que ser convencional, legal, judicial, de todo tipo o solamente circunscrito a mandato convencional? La ley no exige que sea un mandato y de hecho uno de los cambios propuestos es justamente que no se exige un título en particular.
Esto también incluso ha sido analizado en el nuevo Código Penal por la comisión donde justamente propone esta misma norma a propósito del delito de negociación incompatible. Justamente para no necesariamente tener que exigir un título, y vuelvo al caso en el ejemplo donde este padre que no administra los bienes, si efectivamente tiene un deber de salvaguardia y por lo tanto no puede interesarse de manera a llegar a perjudicar ese patrimonio. Por lo tanto, no, la respuesta es más amplia, no exige un título. Ofrezco la palabra. Mire, yo tengo un montón de dudas respecto de este artículo, porque aquí nosotros estamos estableciendo aquí en la tipificación elementos del derecho civil o del derecho comercial, no sé, es una duda que tengo, porque había en mis tiempos, cuando yo ejercía, una cuestión en los juicios que se llamaba el planteamiento de una cuestión prejudicial civil, que yo me entiendo que no sé si, me imagino que está vigente igualmente hoy día, que cuando el delito contiene algunos elementos de carácter civil, el proceso penal se paraliza para resolver previamente las cuestiones civiles que ese delito involucra. Entiendo que todavía eso está vigente, por lo menos está así cuando yo ejercía la profesión hace muchos años atrás. Entonces, esa duda tengo yo, porque aquí claramente yo entiendo que la naturaleza, esto le llamemos como le llamemos, naturalmente es un mandato. Y lo segundo es que dice que la persona estuviera impedida de administrarlo. Entonces, a mí me parece es una cuestión fáctica bastante compleja, porque ¿cuál es la hipótesis del mandato cuando la persona puede administrarlo, pero simplemente quiere hacerlo? Por sí, o de manera judicial, como dice el diputado señor Soto, o de otra manera. Entonces, a mí me parece que introduce elementos civiles en la tipificación del delito que se puede prestar, digamos, para todo tipo de enredos, perdóneme la expresión, si es que no somos claros. Ahora, el concepto de salvaguardia, no sé, cuando yo estudié Derecho Civil Las Guardas, no sé si es lo mismo. ¿Qué es salvaguardia, digamos? ¿Es un concepto del derecho civil, del derecho comercial, del derecho de familia? Me gustaría aclarar esa duda. Presidente, a ver, para contextualizar este tipo penal, la negociación incompatible, en uno de los cambios importantes que vienen introducidos en el proyecto, no fue materia de debate ni de modificación en el primer trámite, la oportunidad que tuvo de conocer el Senado. En la Cámara de Diputados lo que se hizo fue agregar nuevas hipótesis a este delito y particularmente se agregaron el numeral 3, que es la figura del veedor o liquidador, la figura que vamos a ver a continuación relativo a directores o gerentes de sociedades anónimas y esta hipótesis en particular, ¿no? Finalmente terminó en 7 numerales y eso hizo que se establecieran por separado cada una. Lo que está detrás, particularmente en este numeral, y esto es lo que viene desde la Cámara de Diputados, porque lo de la salvaguarda es algo que estamos proponiendo agregar ahora. En la Cámara de Diputados sí se hacía mención, si bien a la administración, que esta administración fuese por parte de una persona afectada por un impedimento, ¿no? ¿Cuál es la consideración que se tuvo acá? Es que si una persona está afectada por un impedimento, sea fáctico o jurídico, va a ser entonces de una mayor dificultad controlar la gestión de esa administración. ¿Para qué? Para excluir un simple mandato convencional donde no por un impedimento de la persona, sino por una razón de conveniencia, pudiese decidir un mandato. Y justamente para no penalizar toda la figura. Supongamos, por ejemplo, que una persona decide vender un bien raíz pero no tiene tiempo y simplemente le otorga un mandato a un abogado conocido para que ejecute esa gestión.
la persona mandante no está impedida de realizar eso. Por lo tanto, sí tendría facultades suficientes y capacidad suficiente para supervisar lo que está haciendo el mandatario. Pero acá estamos pensando, y nuevamente el ejemplo principal que se pone, en una persona que se ausenta del país por largo tiempo y deja constituir un mandato. Donde sí en ese caso está impedida de esa persona realizar directamente las gestiones y por lo tanto no le basta una rendición de cuentas, que es lo que rige fundamentalmente al mandato. Donde un abuso de confianza podría ser mucho mayor. El hecho que le otorgue el mandato estando afuera y el tipo abuse de esa condición. Exactamente. Ahí hay un mayor riesgo. Por eso que se pone como condición que hay un impedimento de la persona, ¿ya?, para poder gestionar directamente el patrimonio. Ahora bien, respecto de la salvaguarda, ¿ya?, esto efectivamente hay que buscarlo en normas fuera del derecho penal y efectivamente en este delito en particular, en todos sus numerales, estamos invocando normas del derecho comercial. Recuerden que habíamos visto la figura de los veedores, de los liquidadores. Vamos a ver a continuación el numeral número 7 que habla precisamente de los directores y gerentes de la sociedad anónima y del derecho civil, que son precisamente los ámbitos del derecho donde se producen administraciones o gestiones referidas a patrimonio ajeno. En esas fuentes del derecho están precisamente deberes de salvaguarda, como por ejemplo el que yo mencionaba a propósito del padre respecto a los bienes de su hijo, o como por ejemplo administradores que van a tener en sociedades precisamente a su cargo la administración, o bien, no obstante, no tengan la administración de ese bien, se ven impedidos de atentar en contra de ese bien. Precisamente como en el caso de las sociedades, accionistas o, accionistas que puedan tener algún interés en un bien que forme parte del patrimonio de la sociedad. No obstante, no tenga la administración de ese bien. No sé si me explico, por eso es, en esos casos. Y no olvidemos, esta es una figura dolosa. No estamos simplemente penalizando los casos en que por algún desconocimiento o algún descuido se atentó en contra del patrimonio, sino que dolosamente la persona toma interés, interviene en un negocio donde busca una utilidad, y en eso la doctrina está bastante conteste en entender cuál es el concepto de tomar interés. Por eso creemos que es proporcional establecer esta figura en tanto se mantenga dolosa y en cuanto no hay dudas de lo que es el significado de tomar interés, que es interesarse para obtener un beneficio propio. Perdón, y la hipótesis, y la otra hipótesis cuando no está impedido, sino que está presente o un acto de confianza, ¿está sancionado en la administración desleal, la otra hipótesis, o no? En la administración desleal queda sancionado siempre y cuando se traduzca en un perjuicio, ¿ya? La administración desleal sería el segundo paso, ¿ya? Pero bajo esta misma hipótesis es cuando está impedido. Déjenme poner aquí a la vista el artículo 470, presidente. O sea, este sería un delito de peligro y en el otro sería un delito de resultado. Así es. Okay. Por eso también la penalidad que tiene aplicada este delito, que es una penalidad baja en comparación al resto de los delitos. Muy bien, ok. No sé si diputado señor Soto. Un poco siguiendo el razonamiento suyo, presidente, como aquí se cautela la gestión del patrimonio de una persona impedida de administrarlo, en el caso que no hubiera tal impedimento, no obstante que el mandatario se interesare en cualquier negociación o actuación, no sería delito. Así entiendo. Esta es una figura que solamente operaría para personas que están en una situación de indefensión, por así decirlo, frente a un mandatario audaz en su gestión. Porque de otra manera, al haber igualdad de parte, si no estuviera impedido de administrar, simplemente la libertad contractual y la igualdad entre las partes permitiría que cada cual defendiera su propio interés, y si es que ocurriera algo así, simplemente sería punible civilmente, no penalmente. ¿Me equivoco? Tal cual como afirmación, diputado. Sería delito en la medida que hubiera perjuicio. Así es. Ya, esa sería la otra figura. O estafa o aprivación indebida. Pero no en este caso, sino que en el otro. Así es. O sea que sigue siendo de peligro. Sigue siendo de peligro, no exige perjuicio. O sea, bien, yo no sé si queda claro, señores senadores, señores diputados. Claro. Muy bien, entonces, en votación, señor secretario. Yo creo que... Sí. Diputada señora Catalina
Pérez. Ya. Diputado señor Silver. Diputado señor Soto. Diputado señor Coloma. Senador señor Pérez. Senador señor Alaman. Senador señor Durresti. Senador señor Arboe. A favor. Senador señor Buenchumilla. A favor. Resultado de la votación. 9 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobada la redacción del Ejecutivo para el número 6 del artículo 240 del Código Penal. Aprobado. Esta es una... En su oportunidad el Ejecutivo traerá la proposición, la redacción. ¿Sí? Pero... La formalización de la indicación, más adelante. ¿Mm? Sí, Bien. con la firma respectiva. Pasamos a la página 9 del texto comparado. Está la hipótesis considerada en el número 7, que es el texto propuesto por la Cámara de Diputados, que propone agregar al artículo 240 la siguiente hipótesis. También se aplicarán las penas establecidas en este artículo a el director o gerente de una sociedad anónima que directa o indirectamente se interesare en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión que involucre a la sociedad, incumpliendo las condiciones establecidas por la ley, así como toda persona a quien le sean aplicables las normas que en materia de deberes se establecen para los directores o gerentes de estas sociedades. ¿Quiénes serían esas personas? Eso sería Sebastián. Bien, esta norma que el Ejecutivo no tiene indicaciones, propone que se apruebe tal como fue aprobado por la Cámara. Nuevamente acá vemos la hipótesis similar a las otras causales donde personas se encuentran administrando patrimonios ajenos. Ahora, particularmente en el caso de los directores o gerentes de sociedades anónimas, justamente la ley de sociedades anónimas, la 18.045, que entiendo que la Secretaría justamente en el comparado ha hecho incluido estas normas, tanto en el artículo 44 de dicha ley, para el caso de las sociedades anónimas cerradas, como para el artículo 147 para el caso de las sociedades anónimas abiertas, precisamente regula los casos en que los directores o gerentes pueden tomar interés en sus negocios. Por ejemplo, en una sociedad anónima cerrada, es posible que puedan tomar interés en cuanto le informen al directorio y sean aprobadas eventualmente por la Junta de Accionistas, a menos que los estatutos ya regulen esta situación en particular. Lo curioso es que estas normas no tienen sanción, ¿no? Simplemente hablan de la regulación en un procedimiento bien largo, en ambos casos, insisto, tanto para la sociedad anónima cerrada como las abiertas, y establece simplemente la posibilidad de indemnizaciones civiles en tanto se haya causado perjuicio, pero dice sin perjuicio de las sanciones penales. Ahora, justamente estamos hablando de tomar interés, no que haya un perjuicio concretamente. También de peligro. Sí. Todo el artículo sobre negociación incompatible se basa en la misma conducta, que es tomar interés y simplemente es participar en esta negociación con el ánimo de obtener una utilidad, pero nunca exige que se llegue a concretar ese beneficio patrimonial. Por lo tanto, acá lo que estamos haciendo en el fondo es concretar este círculo donde, por un lado, se regula el tomar interés por parte de directores y gerentes en estas sociedades, pero no queda una sanción penal cuando no se han cumplido las condiciones establecidas por la ley. Por eso también que es importante la mención, como lo ha hecho la Comisión y aprobado en los otros numerales, de establecer expresamente que no se ha cumplido con esas condiciones. Frente a la pregunta también del senador Alamán, cuando decía
así como toda otra persona a quien le sean aplicables las normas que en materia de deberes se establecen para los directores, son las normas que están precisamente establecidas para estas sociedades anónimas en esos artículos, donde está expresamente regulado. Por lo tanto, no hay un problema respecto de la amplitud de la norma al establecer eso, porque obviamente la regulación está establecida en la ley 18.045. Una consulta. Aquí estamos hablando de todo tipo de sociedades anónimas, entonces entendemos que se trata de sociedades anónimas abiertas y sociedades anónimas cerradas, ¿no es así? Pero yo entiendo que hay una cierta diferencia aquí porque en las sociedades anónimas abiertas podemos tener algunas sociedades anónimas que cotizan en la bolsa, otras que no cotizan en la bolsa. Hay sociedades anónimas que tienen que ser anónimas con un determinado patrimonio, como por ejemplo en la ley de bancos, en la AFP, en la ISAPRE. Y entonces ahí estamos hablando de controladores y de accionistas minoritarios, donde yo entiendo que la responsabilidad de los directores es mucho más alta que la que puede tener una sociedad anónima cerrada, donde normalmente se trata de sociedades familiares o de gente que está unida por lazos de confianza, y no en una sociedad anónima abierta que cotiza en la bolsa, donde es clave, digamos, resguardar los derechos de los accionistas minoritarios. Entonces, a mí me parece que esto ameritaría una cierta distinción, porque no es lo mismo una sociedad anónima cerrada que una sociedad anónima abierta grande, que incide en el mercado, etcétera. Suspendemos por un minuto para que pueda tranquilamente buscar su antecedente. Sí, se reanuda la sesión. Sebastián. Sí, gracias, presidente. A ver, creemos, y ese fue el fundamento también que se tuvo a la vista en la Cámara de Diputados en segundo trámite, que lo que se está resguardando acá son justamente estos deberes, yo diría, de cuidado frente al patrimonio que se administra y que están establecidos con distinción, porque tienen distinta regulación, pero que están establecidos en la legislación, particularmente en la ley de sociedades anónimas para ambos tipos de sociedades. Por lo tanto, si uno quisiese hacer una distinción, no pasaría necesariamente por no penalizar los casos en que se tome interés, particularmente por un director o por un gerente de una sociedad anónima cerrada, porque como bien digo, esos deberes hoy en día están establecidos y están todos los mecanismos señalados por esta ley, particularmente el artículo 44 para las sociedades anónimas cerradas, si es que quisiese tomar interés. Por lo tanto, vemos que de todas maneras debiese quedar sancionable el caso también de la sociedad anónima cerrada, porque igual se está perjudicando a estos partícipes de esta sociedad. Por lo tanto, creemos que debiese estar igualmente, si además consideramos, presidente, como lo había señalado a propósito del caso anterior, que estamos tratando de conductas dolosas, donde claramente se está atentando contra un patrimonio social. Por lo tanto, creemos que se debería aprobar en los términos que viene por la Cámara de Diputados, sin distinción de tipo de sociedad. Diputado, señor Soto. Yo creo que el presidente ha hecho un punto en términos de que no son lo mismo las sociedades de que estamos hablando. La sociedad abierta en general tienen un amplio control y una amplia transparencia en su gestión. No todas, por supuesto, pero no tanto. Ya, ok, no tanto. El punto es que hay algunas sociedades que son especiales, donde la ley obliga a constituirlas porque le entrega mercados regulados que tienen ciertas ventajas con respecto a la gestión que podía hacer sociedad anónima. Son mercados bastante reducidos. Y en esas condiciones yo diría que la hipótesis de riesgo es mayor, precisamente porque se trata de esas características que son especiales.
Y creo que no es lo mismo este tipo penal en una sociedad anónima abierta, pongámosle que se transa en bolsa, donde casi todo se sabe o gran parte se sabe, versus sociedades anónimas especiales, por ejemplo FP, por ejemplo ISAPRES u otras, donde a lo mejor cabría tener una mirada especial y a lo mejor una penalidad especial, porque sin duda el riesgo es mayor, la indefensión del público en general también es mayor. Yo creo que por ahí va el razonamiento que hace el presidente. Creo recogerlo. Disculpa, la Secretaría me estaba haciendo presente una cuestión jurídica al presidente, pero lo retomamos después que le dé la palabra al señor diputado. Don Gabriel, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. No, por su intermedio, si bien acá el Ejecutivo de alguna manera defiende la posición de la Cámara de Diputados, sí creemos que es válido el punto que hizo por su intermedio usted, senador Huenchumilla, respecto que debiéramos hacer una diferencia respecto de las sociedades, entendiendo que además que hay un bien jurídico distinto, que es el tema del mercado, en términos de un interés macrosocial en el cual está también la fe pública efectivamente comprometida. No es lo mismo la simetría o acceso a la información que se tiene respecto a los minoritarios, que solamente intervienen, por ejemplo, en una junta de accionistas, que respecto del control o acceso a la información que se tiene de una sociedad anónima cerrada. Recordemos efectivamente el caso Chispas u otros, efectivamente, que da cuenta nuestra historia en materia de mercado, que hacen, a nuestro juicio, pertinente una diferencia en los términos que usted ha señalado, que el legislador también lo haga presente desde el punto de vista de la sanción penal. Perdón, presidente, Sí. abierta y cerrada, entonces. ¿Esa es la idea? Exactamente. Por su intermedio, o sí, respecto también de otros mercados, como por ejemplo AFP, que a nuestro juicio sí son relevantes a la hora de sancionar. No es lo mismo, como señalaba, cuando el concepto de mercado, en términos que cuando hay una licitación u oferta abierta, en este caso respecto de la propiedad de un determinado paquete accionario a sujeto indiferenciado, cuando hablamos de una sociedad anónima efectivamente cerrada, y allí la regulación o la sanción debiera ser de suyo distinta. Catalina, diputada. Sí, es que entendiendo la argumentación, comprendo que son, creo entender que son dos criterios distintos. O sea, no sé si podemos basar la sanción que se establece, para el director o gerente basado en la confianza que los asociados tienen o no, o la posibilidad de control que los asociados tienen o no respecto de esa gerencia o dirección. Entiendo que no, porque al final el tema tiene que ver con el incumplimiento de las funciones de la gerencia o la dirección y no con la capacidad de los asociados de fiscalizar o mantener una confianza, digamos, allí. Más bien, insisto, en el incumplimiento. Entonces, desde esa perspectiva, no comprendo la distinción entre abierto y cerrada. Pero sí me hace sentido el tema de los mercados, en el entendido de que efectivamente hay una afectación mayor de bienes públicos cuando nos hacemos referencia a algunos mercados, como por ejemplo, no sé, la AFP, como lo han puesto de ejemplo, donde también hay una falta a la fe pública y a los roles públicos involucrados dentro de esas sociedades anónimas, independientemente de si son abiertas o cerradas. Y por tanto entiendo de que el disvalor es mayor, digamos. Pero lo entiendo de la perspectiva de los mercados, pero no de la perspectiva del carácter de la sociedad. No sé si creo que son dos cosas distintas. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Sebastián, ¿quiere algún comentario? Sí, presidente, bueno, la verdad es que insistimos respecto a la valoración que se hizo de esta norma cuando surge en la Cámara de Diputados en el segundo trámite respecto de los deberes que tienen los directores y gerentes, y que creemos que esos deberes son iguales en sociedades cerradas o en sociedades abiertas. Mal que mal, insistimos, acá el fundamento es interesarse en un patrimonio que es un patrimonio social, con independencia efectivamente si se trate de sociedades anónimas abiertas o cerradas, y hecho eso es lo que se refleja en las normas que están en la ley del mercado de valores. Por lo tanto, entendemos que estamos hablando además de situaciones que dicen tomar interés y no necesariamente en el perjuicio que se concreta. Nuevamente, recordemos, estamos hablando de un delito de peligro. Distinto puede verse, incluso cuando lo veamos en la administración desleal, donde sí ahí se exige un perjuicio.
Ofrezco la palabra. Solo una cosa muy breve, presidente. Lo que pasa es que- Senador Arboe. Sí, lo que pasa es que aquí el tema más bien no hay que mirarlo tanto desde el punto de vista de el interés, sino que más bien del incumplimiento de los deberes. Y particularmente, por ejemplo, con el deber de información, ¿no?, interno en la sociedad. Entonces, la naturaleza jurídica de la sociedad da lo mismo, porque en un caso va a tener un deber de informar, en otro, pero en uno probablemente va a ser mayor que en el otro, pero en cualquiera de los dos casos que incumpla, la sanción va a estar. En consecuencia, creo que, a mi juicio, está bien logrado el tipo y se aplicaría a ambos, no solo a estos dos, pues estamos hablando de director o gerente, no distingue tipo de sociedad. Podría ser una SPA, podría ser una responsabilidad limitada, o sea, porque si no, si lo vamos a restringir solo a las anónimas abiertas, o vamos a distinguir entre la anónima abierta y la cerrada, lo que vamos a tener al final del día va a ser una distinción en función de la naturaleza jurídica de la sociedad y no de la obligación de cumplir estos deberes. Entonces yo creo que está bien logrado el tipo. Sí. Podría ocurrir. Ofrezco la palabra. Sandra. Perdón, permiso. Renata Sandrini, asesora del Ministerio de Justicia. Renata, tiene usted la Es que palabra. justamente la norma incluye también a las personas a las cuales la ley le impone los deberes que se le imponen a los directores y gerentes de las sociedades anónimas para cubrir justamente los casos. El disvalor de la conducta justamente está asociado al incumplimiento de estos deberes de información o lealtad que tienen estas personas, que están definidos en la ley de sociedad anónima y que podrían ser eventualmente también aplicables a otras personas como en las SPA. Señor No diputado. tienen esos deberes de información y lealtad. Señor diputado, no lo Porque entendimos, lo así que tiene que... que ver aquí con el bien jurídico protegido tiene relación con el patrimonio que se está administrando. Por eso, cuando se dice que es un delito de peligro, es en el fondo el previo a lo que después vamos a ver en la administración desleal, en donde ahí sí hay perjuicio. Voy a... No sé, yo... O sea, cada cual acá tiene su opinión. A mí no me logra convencer porque... Bueno, vamos al fondo. ¿Es lo mismo una sociedad anónima abierta a una sociedad anónima cerrada? No es lo mismo. La sociedad anónima abierta, está en el corazón del desarrollo del capitalismo, digamos, en términos positivos, diría yo. Lo mismo que el crédito. La sociedad anónima cerrada es por lo menos en Chile, es una creación reciente, tendrá ¿cuánto? 50 años, 40 años, la sociedad anónima cerrada. En cambio, la sociedad anónima abierta viene funcionando en el mercado chileno muchos años. Y normalmente se trata de negocios grandes y la sociedad anónima se trata de negocios más chicos. Y por lo tanto, la responsabilidad que tiene un gerente, por ejemplo, en La Polar, donde sucedieron las cosas, no es lo mismo que tenga una sociedad anónima cerrada donde haya un caballero que tiene con su hijo 5 micros, digamos, trabajando en Cauquenes, y que tiene una sociedad anónima cerrada. Entonces hay una mayor responsabilidad del director de una gran empresa, sobre todo si hay fe pública cotizando, digamos, teniendo acciones en la bolsa, por ejemplo, y donde hay controladores de esas sociedades y hay accionistas minoritarios. Los casos que hemos tenido en Chile de grandes escándalos es donde se ha pasado a llevar a los accionistas minoritarios. Y entonces, si un director tiene la misma responsabilidad con una sociedad anónima que cotiza en la bolsa que con una sociedad anónima chica, porque ese es el tema, digamos, la naturaleza y la magnitud de los negocios. A mí me parece que tiene más responsabilidad el que está en una sociedad anónima, mientras más grande, mayor responsabilidad, porque hay muchas cosas involucradas. Está involucrada la fe pública, por las acciones que se venden en la bolsa, por los controladores que existen, por accionistas que pueden ser chilenos o extranjeros, por los accionistas minoritarios. Entonces, la responsabilidad no es la misma, a mi juicio. Señor senador. Yo concuerdo con su análisis, pero creo que eso se expresa cuando pasamos del delito de peligro a otro ya, cuando verdaderamente se produce un daño. Ahí la diferenciación puede ser más... Pero aquí estamos hablando de delito de peligro, y por lo tanto lo que interesa es que se cumpla el estatuto de los deberes que tiene. Y ese estatuto de los deberes es igual para la sociedad anónima que para otra, incluso más. El artículo nos habla de toda persona a las cuales sean aplicables esas normas. Porque no se ha producido un daño. Yo estoy absolutamente de acuerdo con usted cuando el daño se produce.
Ahí hay una diferenciación evidente. En esta hipótesis, yo creo que son el incumplimiento de esos deberes que no ha producido daño, solo peligro, y por lo tanto las responsabilidades pueden ser similares. Pero el problema, señor senador, es que el sistema económico, y aquí lo han dicho candidatos presidenciales, lo han dicho autoridades del Estado, se basa en la confianza. El funcionamiento de la economía de mercado se basa en la confianza. Si no hay confianza, con un delito de peligro incluso, tú estás orando la confianza. Sobre todo cuando hay sociedades anónimas abiertas que cotizan en la bolsa. Y por eso que justamente el delito de peligro te pone en riesgo la confianza en virtud del cual se mueve la economía de mercado que rige este país. Ese es el tema. Señor secretario. Presidente, solo para que tengan en cuenta el siguiente antecedente. La ley 18.046, ley sobre sociedades anónimas, distingue distintos tipos de sociedades anónimas, que pueden ser de 3 clases. Las abiertas, las especiales, que son algunos de los ejemplos que usted ha señalado, señor presidente, y además las cerradas. Por lo tanto, si van a establecer una norma de carácter penal, se tiene que ser suficientemente preciso, porque si no, alguna de estas menciones podrían quedar fuera, y todo lo que han estado discutiendo ustedes dejarían, por ejemplo, las sociedades anónimas especiales fuera de la discusión. Hago esa precisión solo para que tengan en cuenta ese elemento. Sebastián. Presidente, a propósito del comentario de la Secretaría y lo que se ha observado en el sentido de que si se llega a concretar un daño, este sería distinto, solamente para que se tenga como antecedente por la Comisión a la hora de decir ahora esta norma, cabe señalar que en el nuevo delito de administración desleal, que se incorpora en el artículo 470, en el número 11, hay un agravante tratándose de una sociedad anónima abierta o especial, ¿ya? Pero estamos en el caso de la administración desleal donde se concreta un perjuicio al patrimonio. Solamente lo pongo como antecedente para que la Comisión lo tenga presente. Insistimos, aquí lo que creemos es que, y como señalaba el senador Arboe, hay una infracción a los deberes que tiene de, primero, salvaguardar el patrimonio social, y eso involucra a sociedades de todo tipo, como el deber de información, porque justamente la conducta es lícita si se cumple con los procedimientos que están establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas. Ahora, pero ese argumento da justamente la razón digamos, al otro argumento, porque aquí estamos hablando exactamente de sociedades anónimas abiertas o especial, excluyendo la cerrada. Página 33 del comparador. Sí, página 33. Sí, solo aclarar, en la administración desleal se incluye la administración desleal como delito cuando afecta a la sociedad anónima cerrada. Hay un agravante si la sociedad anónima se trata de una sociedad anónima abierta o especial. Pero la administración desleal es respecto de los 3 tipos de sociedad anónima. Entiendo, Sebastián, sí, por favor. Entiendo, diputado, no estuve presente directamente en la discusión en la Cámara de Diputados, pero precisamente lo que se ha comentado acá, o sea, ya hay un perjuicio patrimonial y en una sociedad anónima el daño eventualmente es mucho mayor dado el número de participantes de esa sociedad. En la sociedad anónima abierta o en la especial, a diferencia de la sociedad anónima cerrada. No sé si me explico. Por el daño causado, porque en la administración desleal hay un perjuicio, derechamente. Se concretó, por ejemplo, este tomar interés. Intervino directamente el director o gerente que, por ejemplo, a través de una interpósita persona adquirió un bien de la sociedad a un precio menor. Por lo tanto, se produjo el daño directamente en el patrimonio de la sociedad. El perjuicio probablemente puede ser distinto dado la cantidad de participantes que tiene una sociedad anónima, pero insisto, yo no participé directamente en la discusión que hubo en la Cámara para hacer esta agravación, pero presumo, insisto, que el perjuicio puede ser mayor dado el número de personas que integran una sociedad anónima o especial. Bien, ofrezco la palabra. Si se hubiera agotado el debate, señor ministro. Sí, es que yo entiendo las diferenciaciones que se pueden hacer, pero ¿eso lo llevaría usted, presidente, que ha levantado la duda, a excluir de este deber de cuidado a las sociedades anónimas especiales y cerradas? No, a las especiales en ningún caso. ¿Y dejar solo a las anónimas abiertas? Abiertas y especiales, por ejemplo. Cuando no deberían tener todos ese deber de cuidado, ¿cuál es
¿Cuál es el daño que se produce al incluirlas a todas, aunque tengan impactos distintos, significados sociales distintos? Porque este artículo lo que ha hecho es construir distintas hipótesis. No son todas del mismo significado, porque, por ejemplo, hay algunos que se refieren a los peritos. No tienen el mismo impacto, pero todos tienen que tener el deber de cuidado en no tomar interés en las cosas que están administrando, informando o liquidando. Y ese es el sentido. Por eso yo no haría la diferenciación, los incluiría a todos. Ahora, inmediatamente, señor senador, inmediatamente. Si nosotros lo viéramos, por ejemplo, en términos del derecho civil, respecto del grado de responsabilidad, yo creo que el director de una sociedad anónima abierta, mientras más grande, cotiza en la bolsa, tiene accionistas, controladores y minoritarios, la responsabilidad es mucho mayor. Y por lo tanto debe responder hasta de la culpa leve, por así decirlo. En cambio, en una sociedad anónima cerrada, digamos, es una cuestión que responderá como buen padre de familia, hablando en conceptos del Código Civil. Esa es la diferencia que hago yo, señor ministro. Bueno, pero esta es una cuestión sujeta a discusión, en eso estamos. Senador, señor Arboe. Sí, gracias, presidente. No, a ver, tomando el punto que usted plantea, yo no veo la diferencia que debiera haber a propósito de este delito de peligro entre un tipo de sociedades y la otra. Porque, vuelvo a insistir, la obligación que se está sancionando, que se ha incumplido, que se sanciona, es el cumplimiento de los deberes que le impone la ley, dentro de los cuales además está el deber de información. Y claro, uno podrá parecer mucho más atractivo cuando dice aquí hay que hacer una diferencia con las sociedades anónimas abiertas porque genera un perjuicio mayor. Efectivamente, pero ahí está la ley de mercado de valores. Hay un conjunto de sanciones y delitos especiales asociados a esas conductas. A mi juicio, y probablemente lo suyo también, las sanciones en esas normas son bajas, dada la magnitud del daño que se genera. Pero a propósito del delito de peligro, mi percepción es que no debiera haber ningún tipo de diferencia. Siguiendo su razonamiento, es más importante el incumplimiento del deber del director de una sociedad anónima abierta que el director de una pequeña sociedad anónima cerrada, que incumple los deberes de información respecto a sus socios, para los cuales probablemente su pequeño patrimonio es todo lo que tienen. Para mí yo creo que es igual. En consecuencia, yo no lo excluiría. Por eso digo que creo que esto está bien logrado. La discusión muy legítima que usted plantea, a mi juicio, hay que darla con ocasión de la Ley de Mercado de Valores y otras sanciones especiales para aquellos que cotizan en bolsa, la información privilegiada y otros elementos que hemos visto en este último tiempo, digamos. Pero mi percepción es que esto está bien logrado considerando, insisto, que hay una proporción en la responsabilidad que tienen los directores, pero sobre todo pensando en que aquí se sanciona el incumplimiento de deberes. Solo eso. Bueno, yo creo que si entramos a ese tema, podemos entrar, pero yo entiendo, yo entré como senador ahora el 11 de marzo, pero entiendo que salió una nueva ley que sustituyó el mercado de valores de la superintendencia, ahora salió recién en abril o mayo, entiendo. Claro, entonces yo no sé si ahí se vieron esos temas o no se vieron. Bueno, pero yo creo que ha sido una discusión, vamos a votar. Si senador Durresti, usted quisiera. Presidente, en la misma línea para poder zanjar el punto, yo creo que sería importante que el Ejecutivo, a propósito de la Ley de Mercado de Valores, pudiera hacernos un comparado o poder ver dónde están esos puntos. Yo creo que adherimos a la tesis del presidente en relación a que hay una magnitud de sociedades, sobre todo sociedades anónimas que se transan en bolsa, sociedades anónimas que tienen una responsabilidad. Estamos hablando de los impactos que tienen que ameritan un tratamiento distinto, pero es la Ley de Mercado de Valores. Entonces, sobre esa misma base, ¿qué es lo que ven ustedes o qué pudiéramos dejar planteado de discusión, de perfeccionamiento en ese ámbito? Entendiendo acá, digamos, de la tesis que, digamos, una norma general y que no nos podemos quedar con eso, pero sería bueno, digamos, atisbar. No es materia de la discusión, pero quienes han seguido el tema, o no sé si los colegas diputados, al introducir esta norma, se tuvo en consideración esa situación. No nos desviemos del objetivo de este proyecto, pero también dejemos planteado al menos qué punto debiéramos modificar en la Ley del Mercado de Valores que vaya en la línea que ha referido el presidente. Señor ministro, ¿no? Sí, lo que pasa, presidente, yo entiendo la inquietud
que levanta usted y la proyección que le da el senador Durresti. Pero efectivamente eso nos lleva un poco lejos del objetivo al cual estamos centrados. Aquí hay un tipo penal que hoy día existe, que es cuando el empleado público se interesa en algún contrato, operación en que le toque intervenir en razón de su cargo. Esa norma se extiende a peritos, árbitros y liquidadores comerciales en la redacción vigente. Lo que hizo la Cámara de Diputados fue definir hipótesis más precisas y extendió una serie de hipótesis y bien acotadas, y por lo tanto se abrió también a precisar en el sector privado este tipo de conductas indebidas de tomar interés cuando le corresponde a alguien administrar, salvaguardar, gestar, liquidar, etcétera, patrimonios de terceros. Y me parece que son situaciones genéricas que tienen un común denominador y que están bien enfocadas, y por eso yo creo que la norma, tal cual se está propiciando, con los cambios que se han sugerido, de acuerdo a las conversaciones que hubo en la sesión pasada, me parecen pertinentes. Se toma el tema para ver cómo se puede seguir, porque yo creo que estamos todos de acuerdo en el impacto que puede tener en una sociedad y en otra, que son distintos y que pueden merecer sanciones distintas, pero eso ya nos saca a otra área. Aquí estamos en un tema que se ha precisado mejor en esta indicación para ser más comprensivo. Yo creo que una de las gracias que tiene el proyecto que estamos discutiendo es que ha incorporado en este tipo de delitos al sector privado. Y ese paso es un paso aquí, que es muy complejo de dar, pero me parece que se ha dado bien, ¿no? Está bien hecho y por eso yo creo que está bien la discusión, pero sugiero acotar la votación. Si le parece, señores senadores, señores diputados y señor ministro, votaríamos esto sin perjuicio de que el Ejecutivo tome el punto. Ustedes van a tener que oficializar, digamos, la indicación después, y si hay alguna duda, si hubiera alguna duda en ese minuto, lo vemos. Le damos una vuelta. ¿Le parece? Mientras tanto lo sometemos a votación. Es el texto aprobado por la Cámara. ¿Perdón? No es indicación del Ejecutivo, es el texto aprobado por la Cámara. Muy bien. Entonces vamos a poner en votación. Señor secretario, ¿qué vamos a votar? Sí. Señor presidente, pone en votación el número 7 del artículo 240. Diputada Catalina Pérez. Abstención. Pérez. Diputado señor Silver. Diputado señor Soto. Diputado Colomán. Senador Durresti. Senador Arboe. A favor el senador Arboe. Presidente. Entusiastamente me abstengo. Resultado de la votación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 votos a favor y 2 abstenciones. Las abstenciones no influyen en el resultado, se aprueba la disposición. Muy bien, aprobado el número 7. Señor secretario. Vamos a la página 16. Texto comparado, página 16 del texto comparado. También se trata de un inciso nuevo que se agrega en el artículo 240 del Código Penal. El texto aprobado por la Cámara aparece en la tercera columna y dice lo siguiente: la misma pena se impondrá si, en cualquiera de las situaciones enumeradas en el inciso precedente y dándose en los demás las mismas circunstancias, el que hubiere incurrido en la conducta diere o dejare de tomar interés a su cónyuge o conviviente civil, a un pariente en cualquier grado de la línea recta o hasta en el tercer grado inclusive de la línea colateral, sea por consanguinidad o afinidad. Respecto de esta norma, el Ejecutivo propone un cambio de redacción de la primera parte de este inciso, reemplazando la expresión que comienza con la misma pena y termina con interés, si ustedes se fijan, por lo siguiente. Diría así: las mismas penas se impondrán a las personas enumeradas en el inciso precedente si, en las mismas circunstancias, dieren o dejaren tomar interés, y sigue igual,
a su cónyuge o conviviente civil o a un pariente en cualquier grado de la línea recta o hasta en el tercer grado inclusive de la línea colateral. De todas, para todas las figuras del 1 al 7 considerado en el artículo 240, desde el funcionario público, el perito, el albacea, el veedor, el gerente, el que tiene... ¿De inciso precedente entonces o numerales? Sí, no, es parte del inciso primero. Los numerales son parte del inciso, todos los otros numerales. Tiene 2 puntos después del encabezado. Muy bien. El Ejecutivo, le doy la palabra para... Gracias, presidente. La propuesta es meramente por cuestiones formales. En primer lugar, como observa la Secretaría, hablamos en plural de las mismas penas y no la misma pena porque se establece la pena privativa, la pena de inhabilitación y la pena de multa. Es una mera cuestión formal. Y lo otro que nos ha sido propuesto por el profesor Héctor Hernández es meramente una cuestión de técnica legislativa porque en el inciso aprobado por la Cámara se señala a mitad de este inciso el que hubiera incurrido en la conducta diero dejare tomar interés a terceros. Pues bien, la conducta que establece el inciso primero es el que se interesare, y el que se interesare dice relación con que toma parte para sí mismo. Por lo tanto, aparece como una impropiedad que el que incurre en la conducta del inciso primero, que es interesarse directamente, pero se interesa para dar o dejar tomar interés a un tercero. Entonces, la propuesta, que insisto ha sido sugerida por el propio profesor Hernández, es corregir esa redacción y por ende señalar que las mismas penas se impondrán a las personas enumeradas en el inciso precedente si en las mismas circunstancias dieren o dejaren tomar interés. No es las personas que hayan incurrido en la conducta. No sé si me explico, es meramente una cuestión formal, pero aparece una impropiedad señal que ha incurrido en la conducta del inciso anterior, que es interesarse para sí mismo, sino que acá la conducta es distinta, es dar o dejar tomar interés para un tercero. Esto, aprovecho señalar, presidente, es la misma razón por la cual modificamos también el inciso final, solamente una corrección formal, que es el inciso que viene a continuación. Eso es, presidente. Senador Boy. Pregunta de forma por aquí. Lo que nos plantean en la propuesta que trae el gobierno dice: sustitúyase la frase, y da toda la frase completa, por otra que dice: las mismas penas se impondrán a las personas numeradas en el inciso precedente. Pero el inciso precedente, lo que tendríamos el conviviente civil o pariente o cualquier grado, está en este mismo inciso. ¿Cómo estaría quedando? ¿Cómo quedaría así? ¿Cómo quedaría el texto completo? Señor secretario. Señor presidente, el pie de página, la redacción quedaría en los términos que se está proponiendo ahí. El inciso quedaría de la siguiente manera, lo leí yo y está reflejado ahí. Las mismas penas se impondrán a las personas enumeradas en el inciso precedente, que es el inciso primero, donde están consideradas todas las hipótesis del 1 al 7. Si, en las mismas circunstancias, dieren o dejaren tomar interés a su cónyuge o conviviente civil, a un pariente en cualquier grado de la línea recta o hasta en el tercer grado inclusive de la línea colateral, sea por consanguinidad o afinidad. Ya, pero pongámonos un caso concreto, ¿ya? Un funcionario público. Resulta que esa persona, el verbo rector va a ser diere o dejare, ¿cómo es? Dieren o dejaren tomar. Ya. Que está también en la actual inciso. Ya, se pone diere o dejar en tomar interés. Cuando uno amplía el diere a dejar de tomar interés, pensemos en el caso, aquí está toda la línea recta y además hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad. Que un pariente de un funcionario público que vive en el extranjero, que tiene, no tengo idea, que participa de una empresa que después participa de una licitación. O sea, estamos hablando de la red, digamos, de extensión de esto puede ser extremadamente amplia. Pregunta, ¿se ha observado las hipótesis de aplicación práctica? Lo que quiero es que sea una norma que se aplique, pero con cierta razonabilidad. Pregunta. Andrés, ¿querías decir algo? No. Presidente, lo que no entiendo bien es la expresión diere. ¿En qué se diferencia diere a dejar de tomar? ¿Cómo? Una omisión, claro, es que ese es el punto. Puede ocurrir que no sepa. Esa es mi preocupación.
No, lo que yo estoy que el que hubiera incurrido en la conducta diere o dejare tomar interés a su cónyuge. Uno es activa y el otro es por omisión. Pero igual la expresión diere no funciona. Claro, dieren es activo y omisión. Sigo sin entender cuál es la diferencia entre las dos expresiones. ¿Cuál sería diere y cuál sería dejare tomar? ¿Cuál sería el ejemplo de diere y cuál sería el ejemplo de dejare tomar? Yo le doy a alguien el pase para que se haga cargo de un patrimonio. Eso es dejare tomar. No, o le permito. Por acción. Yo le doy, yo tomo la iniciativa. En ambos casos hay iniciativa. ¿Diere o dejar de tomar? Sí, pero son distintos tipos de acciones. Una es dar, Uno es por acción y el otro por y omisión. la otra es una. Es la es una A ver, posición. ¿Diere por omisión? No, el diere. A ver, No, el dar es una acción. señor ministro, Y el dejar tomar- señor ministro, para que nos ordenemos, señor ministro. Sí, yo creo que la diferencia es la diferencia que hay entre la acción y la omisión. El que diere es a la acción, lo que el que dejare hacer es a la omisión. ¿Me explico? Si es que no funciona, porque dice el diere tomar interés. ¿Qué es eso? El que diere interés o ¿Cómo? dejare tomar interés. Eso es lo mismo. No es lo mismo. ¿Cuál es Se la parece diferencia? la de la acción y la omisión. En uno acciono y en otro permito. Bueno, no me acuerdo. Miro para el techo. No sé. Está bien. Catalina me dio la palabra, ¿no? Yo también entendía que la acción y omisión, y además me aclaraban que eso también está hoy día en el actual articulado. Sí. Sí, el senador Narváez. Sebastián, inmediatamente. Presidente, solo quiero plantear una discusión práctica, nada más, porque en este inciso estamos hablando de las personas, pero en el que viene hablamos de la sociedad de esas personas. O sea, pensemos en cómo esto se amplía en la práctica a personas que pueden no tener un contacto real con la determinado funcionario o funcionaria. Entonces, mi preocupación es que cuando uno establece el diario de dejar de hacer, puede ocurrir que alguien no se entere de esta situación y pueda ser incorporado en esto. Sí, mi preocupación es, insisto, es cómo esto se aplica en la práctica. Si el padre de Sebastián tiene 4 matrimonios, pongamos el caso como otros, digamos, y resulta que... No. Pongamos que... Esa hipótesis, no sé si era penal. Simultáneo sucesivo. Por suerte no fue No. contra el ministro. Oye, yo no sé... Yo no sé en qué sociedad vive. Oye, el nivel de conservadurismo en esta sala es increíble. Me parece estupendo. No, lo planteo por qué. Porque, pongamos en el caso. Y que sus familiares viven en el extranjero. Y resulta que un familiar del cuarto, estoy exagerando la nota, del cuarto matrimonio de su padre, tiene una sociedad, bueno, en el extranjero, y resulta que va a hacer una actividad comercial en Chile. Ojo, si mi preocupación tiene que ver con una aplicación práctica, porque el día de mañana nos vamos a encontrar con una, comillas, persecución penal potencial asociada a personas que no tienen relación. Esa es mi preocupación. Ni que pudieron tenerla. Ni que pudieron tenerla, claro. Sebastián. Gracias, presidente. Bueno, No tengo parientes, huérfano. a ver, es bastante legítima la duda que plantea el senador Arboe. Con todo, esto está cubierto básicamente por 2 consideraciones. La primera, aquí el texto no está innovando en el sentido de que esto ya está regulado en el tipo penal de la negociación incompatible. Recordemos que acá la principal innovación es ampliar a otras situaciones distintas. Pero ya viene la figura de dar interés o dejar que se tome interés por parte de terceros relacionados. En el último inciso, que entiendo es donde viene la... Sí. Es que respecto a lo que hoy día hay, solo la acción positiva. Hoy día sí, nomás, sí. Sí. Entonces, el dejar interés con esta ampliación puede ser una complicación. A ver. Señor ministro. ¿Podemos Señor ministro. ir matando los piojos de a uno, como decían en el campo, Sí. en Linares? Señor ministro. El artículo actual dice
lo mismo que estaba diciendo, se está volviendo al plural, las mismas penas, ¿no? Las mismas penas, es como decía, en la Cámara lo singularizaron y se está corrigiendo eso. Y luego decía, dieren interés a su cónyuge. Y aquí se está diciendo dieren o dejaren tomar. El dieren es, yo la hago socia, yo le participo, o la dejo que haga algo, en virtud del cual yo estoy cometiendo una infracción, una falta de rigor en mi función. Y por lo tanto son dos acciones distintas. Y por lo tanto, en esta parte, lo primero, por eso que digo, vamos de a uno, estamos, creo yo, bien en la redacción que aquí se propone. Se mantiene lo anterior y se le agrega la hipótesis de la situación por omisión. Eso es lo primero. Respecto a lo segundo, enseguida, señor diputado. Yo sugiero que nos pongamos de acuerdo en esto y después discutamos lo segundo, lo que planteaba el senador Arboe. Muy bien, diputado señor Soto y después diputado señor Silver. Yo distingo ambas situaciones. Claramente dar interés es bastante más simple. El dejar tomar interés, creo que yo, supone infracción de obligaciones por parte de la persona, infracciones de cuidado, salvaguardia del patrimonio, infracciones a sus propios deberes, una omisión de sus deberes de velar por interés general en favor precisamente de algunos de estos parientes. Supone una infracción del deber de control. Creo yo que permite entender con más facilidad la expresión dejar, ¿cómo dice? O dejar en tomar interés, supone ese incumplimiento. Es una omisión y a la vez un incumplimiento de un deber de cuidado o protección del patrimonio. Disculpe, señor diputado. Era precisando cómo se diferenciaban ambas acciones. Sí. Y que entiendo que el Ejecutivo también dice lo mismo cuando habla de, tiene que ver con las funciones del administrador, sí. Tiene que ver con una omisión y también una infracción de deberes de cuidado. Son la combinación de ambas, produce, en favor de un pariente, produce la expresión típica de dejar tomar interés. Muy bien. Diputado señor Silver. Gracias, presidente. No, más que nada una consulta al Ejecutivo, porque obviamente la comisión mixta también sirve para la historia de la ley. Con respecto al estándar del dolo, yo veo en la segunda categoría que en dejar tomar una figura de dolo indirecto. En el primero da lo mismo si es acción u omisión. Lo importante es que ese acto inequívocamente conduzca a generar un resultado, el del interés. El dejar tomar es un resultado más bien de carácter oblicuo y aquí al final del día la misma norma los pone en igual estándar en términos a la exigencia respecto del administrador. Y eso me gustaría que también el Ejecutivo precisara justamente en este artículo. Sebastián. Gracias, presidente. Sí, bueno. Efectivamente, lo que hace la norma aprobada por la Cámara es innovar, como bien precisa el senador Arboe, respecto en no solamente dar interés, que es lo que viene, sino que en dejar dar interés. Esto en el seno también de la Comisión de Código Penal, que ha abarcado estas dos figuras, dentro de los casos que se ha planteado, por ejemplo, un funcionario público que está a cargo de un proceso licitatorio y donde simplemente él se abstiene de informar que dentro de las personas que participan es una persona relacionada, sea a través de empresas, que es lo que está en el inciso tercero, o sea a través de una relación filiativa, que es lo que está en el inciso segundo. Esa persona no está dando interés en el sentido que ella no está haciendo una acción directamente para llamar a esa persona, sino que simplemente está a sabiendas, me voy a referir respecto del dolo, a sabiendas de esa relación que tiene, simplemente no dando información respecto de esa participación. Ahora, respecto de la pregunta del diputado Silver, particularmente respecto al dolo, efectivamente esta es una situación de dolo indirecto o de segundo grado, ¿ya? Por lo tanto, lo que requiere es que no necesariamente sea el principal resultado querido por en este caso por el autor en los distintos numerales, sino que tiene la persona que conocer derechamente esa relación, conocer que hay un interés que lo motiva y la persona acepta ese resultado. Se descartan desde luego cualquier figura de negligencia donde la persona no haya sabido que haya tenido una relación con esa persona, ¿no? Senador Arboe. Presidente, a ver, si el punto está en que
la ampliación de la hipótesis al acto, a la omisión, nos amplía el ámbito de aplicación, a mi juicio, demasiado para estos efectos. Entonces, quizás una redacción podría ser: el que hubiera incurrido en la conducta diere o no impidiere, debiendo hacerlo, que tome interés, etc. Porque ahí se le establece en definitiva, sabe que usted no lo impidió, pero debiendo hacerlo. Claro, porque efectivamente usted sabía o debió saberlo, digamos. ¿Se fija? En ese caso, uno lo que establece claramente es una relación, ¿no es cierto? Porque de lo contrario puede ocurrir, insisto, en que no tiene por qué enterarse de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces, hay sugerencia, el debiendo hacerlo podría ayudarnos a resolver esto. Eso. El que hubiera incurrido en la conducta, diere o no impidiere, debiendo hacerlo, que tome interés, etc. Sí, seguir con el mismo. Nosotros entendemos que eso precisa la naturaleza del dolo, que era lo que preguntaba el diputado Silver, y lo hace más precisa, y si eso satisface, por lo menos a nosotros, nos parece que cumple el objetivo. Nosotros hemos oído a los diputados y al profesor Hernández que nos sugerían la redacción que se ha propuesto, pero no vemos inconveniente en la forma en la que se sugiere. La Secretaría nos ha pedido la palabra. Señor secretario. El señor abogado ayudante me hace alusión a lo que dispone el artículo 10 del Código Penal en su numeral 12, en que se señala que están exentos de responsabilidad criminal. 12. El que incurre en alguna omisión hallándose impedido por causa legítima o insuperable. No sé si es la hipótesis que está pensando el señor senador. Sí. Sí. Diputado señor Soto. Sí. Diputado señor Soto. No, pero para aclarar lo que está señalando. Diputado señor Silver. ¿No? Nosotros, por su intermedio, presidente, noto que tal vez es más completa la propuesta del senador Arboe en esta materia. Diputado señor Coloma. Gracias, presidente. Solo, independiente que vamos a aprobar probablemente la del diputado, el senador Arboe, para mí el dejar de tomar interés igualmente tiene que haber una conducta dolosa que la persona tenga conocimiento. Por lo tanto, estamos hablando de lo mismo dicho de otra forma. Porque si una persona no sabe que tiene una relación de parentesco, no puede dejar, no hay dolo. Por lo tanto, no se configura la conducta típica. Aquí estamos hablando, presidente, de lo mismo dicho de otra forma. No creo que haya mayor diferencia que eso. Gracias. Sí, Catalina. Diputada Catalina. Tengo la duda en términos como casi de teoría penal, porque dentro de la omisión no debiese estar incorporado ya por el solo hecho de hablar de omisión debiese estar incorporada la posición de garante o el deber de cuidado, si no, no hay una omisión. Entonces, entiendo la voluntad de dejarlo expreso, pero igual es redundante con el establecimiento de la omisión, porque si hay omisión, insisto, si no, no hay omisión, porque tiene que haber un deber de cuidado o una posición de garante. Entonces, entiendo la intención y estoy de acuerdo con ella, pero no sé si sea correcto en términos legislativos. Bueno, yo entiendo también de que cuando hablamos, ¿no es cierto?, de una omisión, lo quiero expresar en los términos que lo señaló el diputado señor Soto, dejar de cumplir las obligaciones que él tenía para los efectos de que la cónyuge se vea beneficiada en este caso. Yo creo que es eso, ¿no? Entonces, evidentemente que ahí hay un dolo también. Sí, hay un dolo. Senador señor Durresti. Creo que para despejar y para ser coherente con el ordenamiento, yo por eso señalaba que es importante en el caso de los diputados, que hay acá varios que estuvieron en la Comisión de Constitución, es de dónde viene esta redacción. Yo creo que estamos coincidiendo, el diputado Coloma lo precisaba, pero es bueno que tengamos coherencia en la redacción. Porque acá nosotros queremos señalar precisamente que diere o dejar de tomar interés. A mí me parece perfecto cuando tú tienes efectivamente ese deber de conocimiento. El funcionario público que, conociendo esta situación, perfecto. Pero también me voy en la hipótesis que ha argumentado el senador Arboe, cuando tú no pasa por ti ese conocimiento, no se te somete a ese deber de conocimiento. Entonces,
Claro, pero yo creo que es bueno precisarlo. Sí, yo creo que, porque en definitiva por la situación de parentesco. Entonces, reitero, presidente, creo que es importante que los diputados o el Ejecutivo si puede traer a la vista de dónde viene esta redacción, en qué otra norma, para no innovar o, si lo entendemos en el mismo concepto, vamos en esa línea. Señor Soto. Presidente, la expresión dejar interés entiendo que no la creó la Cámara de Diputados ni la Comisión de Constitución. Fue más bien una propuesta del Departamento de Derecho Penal de la Chile, que hubiera estado el profesor Hernández, la habría defendido de mejor manera que yo, eso seguro. Pero revisando en algunas leyes, esta misma expresión se utiliza para penalizar el lucro en la educación universitaria. Se establece, por supuesto, la prohibición de los controladores de una universidad de obtener beneficios para sí mismos y también se establece la posibilidad y se penaliza la posibilidad que se deje tomar interés a sus parientes inclusive. Es decir, una expresión que ya existe, que ha sido utilizada y que la doctrina la reconoce. Y desde ahí surge, y creo que es bastante utilizada y creo que llevaría a menos confusión que innovar en esto. Eso, presidente. A ver, hay dos cosas. Yo creo que la diferencia que estamos teniendo respecto a este punto es que primero el diputado Coloma plantea la lógica de tener que ponerse en la posición de omisión. Pero pensemos desde el punto de vista del razonamiento de un persecutor. El parentesco es algo objetivo. Se acabó. No es tema. No le van a preguntar, ¿usted sabía que el cuarto hijo del matrimonio no sé cuánto? No, lo va a tomar como un hecho y eso es un problema. Lo que yo estoy planteando es que acá se pueda consignar, por ejemplo, la diferencia entre el dolo directo y el dolo eventual. Eso es un punto. Pero más allá del dolo, aquí lo que estoy intentando poner es que en la redacción quede mucho más claro el deber de garante. Eso es lo que estoy tratando de poner. O sea, que quede claro que esa persona, a través del debiendo hacerlo, lo que busca es decir, sabe que esta persona es garante y como tal incurrió en una determinada acción u omisión que va a ser penada. De lo contrario, puede no quedar tan clara la posición de garante al eventualmente no saber, no debiendo saber, digamos, de que esa relación de parentesco podía generar algún grado de inhabilitación. Eso es lo que estoy intentando plantear. Sobre esa la palabra. Hay una redacción que se podría intentar recogiendo su inquietud. Sí, presidente. Sí, efectivamente, creemos que para salvaguardar justamente esta aprehensión, dado que en todos estos numerales hay precisamente deberes de protección respecto a los patrimonios que están en juego, no vemos inconveniente en los términos similares al propuesto en primer lugar. Retomar la propuesta del Ejecutivo, insisto, en el sentido de modificar la redacción que estaba en el inciso y no hablar de el que hubiera incurrido en la conducta, nuevamente por lo que he explicado anteriormente, porque no es que se interesa directamente. Por lo tanto, mantener la frase, las mismas penas se impondrán a las personas enumeradas en el inciso precedente si en las mismas circunstancias dieren o dejaren tomar interés, debiendo impedirlo. ¿Por qué entendemos eso? Habíamos pensado incluso debiendo haberlo impedido, no, porque estaría dando por sentado que se tenga que concretar el negocio y siempre hemos dicho este es un delito de peligro. Agregando la frase debiendo impedirlo, justamente salvaguarda y refuerza que todas las situaciones anteriores hay normas que establecen estos deberes de salvaguarda o de protección, por lo tanto no vemos inconveniente en reforzar eso y creemos que queda así. La misma, la voy a leer, diputado, pero es la misma que proponemos, pero agregando la frase final debiendo impedirlo. Entonces, si uno leyese completo el inciso, diría, las mismas penas se impondrán a las personas enumeradas en el inciso precedente si, en las mismas circunstancias, dieren o dejaren tomar interés debiendo impedirlo a su cónyuge o conviviente civil o a un pariente, en fin, se mantiene el mismo. Eso me satisface. Diputado Soto. Yo estaba revisando la Ley de Educación Superior que discurre sobre el mismo problema y dice acá
el que administrando a cualquier título recursos de una institución de educación superior se interesare, directa o indirectamente, en cualquier negociación, acto, contrato u operación que involucre a la institución, y aquí hay una frase que yo creo que podría ser usada, con infracción a lo previsto en los artículos tanto, que son las obligaciones que tiene el administrador. Entonces, podríamos colocar la frase con infracción a sus deberes, siguiendo más o menos la redacción que existe en la Ley de Educación Superior. Para no innovar, porque son situaciones idénticas. Es el artículo 78. Sí. Yo creo que habría una similitud entre ambas normas que favorecería su interpretación sistemática. ¿Ah? Es delito. A mí por lo menos me gusta más la del Ejecutivo que la otra. Que de alguna manera ya está dicho, porque se dice, recuérdame dónde, en las mismas circunstancias. No. ¿Dónde está? Ah, no. No, pero las mismas circunstancias. Sí, está dicho lo que el diputado Soto, me da la impresión, sostiene. Y creo que la propuesta que se hacía, presidente, en su ausencia, creo que satisface la inquietud del senador Arboe y a nosotros nos deja también tranquilos de que no se va a prestar a dudas respecto del dolo exigido en el caso de la omisión. Muy bien, entonces vamos a proceder a votar. Señor secretario, que vamos a votar. Señor presidente, señores parlamentarios, se pondría en votación el último texto sugerido por el Ejecutivo. Diría así el nuevo inciso segundo. Disculpe, señor secretario, parece que la diputada quiere decir algo. Sí, lo que se va, claro. Sí, muy bien, señor Se pondría en votación la nueva redacción sugerida por el Ejecutivo para este inciso. Quedaría así, el inciso segundo. Las mismas penas se impondrán a las personas enumeradas en el inciso precedente si, en las mismas circunstancias, dieren o dejaren tomar interés, debiendo impedirlo, a su cónyuge o conviviente civil, a un pariente en cualquier grado de la línea recta o hasta en el tercer grado inclusive de la línea colateral, sea por consanguinidad o afinidad. En votación, entonces, señor secretario. La redacción que he leído con anterioridad. Diputada señora Pérez. Sí. Diputado señor Silver. Diputado señor Soto. Diputado señor Coloma. Senador señor Pérez. A favor. Senador Román. Senador Durresti. Senador Arboe. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 9 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobado el inciso segundo en los términos que se han leído precedentemente. Aprobado la disposición. Senador Arboe. Gracias, presidente. Aprovechando aprovechando la intervención del diputado Soto, que invocó el artículo 78 de la ley 21.091, que es la de educación superior, yo quisiera hacer presente lo siguiente, que hemos aprobado en el inciso anterior, aprobamos una sanción para el administrador que va de 541 días a 5 años, y tratándose de una sociedad como la que anónima. En el caso de la Ley de Educación Superior establece una pena de 541 a 3. A mí me parece que es completamente desproporcionado que el administrador de una sociedad tenga una sanción penal mayor que el administrador de una institución de educación, que va a tener 541 a 3. Obviamente esto no estaba considerado hoy día el aumento de esta pena, digamos, cuando se discutió la otra. Entonces quizás sería bueno que en el caso del Ejecutivo pudiese también tener consideración, porque si no va a tener una desproporción. Va a ser más benevolente la sanción para aquel administrador que tiene interés en una institución de educación superior que un administrador de una sociedad anónima. Me parece que no hay una lógica de proporción penal. Eso es, presidente. Vamos a... ¿El Ejecutivo? ¿Qué señala?
Sebastián. Sí, estamos de acuerdo. Efectivamente, ahora se produce una incoherencia. La propuesta del Ejecutivo original que se votó en la sesión anterior era mantener el tramo de 541 a 3, en todo caso, por temas de proporcionalidad. Pero dada la circunstancia que está aprobado efectivamente en ambos tramos, se aparece una necesidad de coherencia. Lo vamos a hacer presente. Obviamente no somos responsables de la administración de ese proyecto de ley en particular, pero debiese tener una coherencia. Ahora está claro que ese caballero, esa señora o señorita no le va a salir ni por curado, digamos, con las atenuantes, digamos. Perdonen el chilenismo, pero sí. Bien. Señor secretario. Corresponde pasar a la página 17 para ver el inciso tercero y final del artículo 240. La norma aprobada por la Cámara de Diputados dice: lo mismo valdrá en caso de que el que hubiera incurrido en alguna de las conductas descritas en los numerales 1 a 7 del inciso primero, diere o dejare tomar interés a terceros asociados con él o con las personas indicadas en el inciso precedente, o a sociedades, asociaciones o empresas en las que él mismo, dichos terceros o esas personas ejerzan su administración en cualquier forma o tenga interés social, el cual deberá ser superior al 10% si la sociedad fuera anónima. El Ejecutivo propone reemplazar la primera parte de este inciso, que comienza con la expresión lo mismo valdrá y termina con inciso primero, por lo siguiente: lo mismo valdrá en caso de que alguna de las personas enumeradas en el inciso primero, en las mismas circunstancias, diere o dejare tomar, y sigue igual el texto aprobado por la Cámara de Diputados. Ofrezco la palabra. Sebastián. Sí, presidente, bueno, dos cosas. La primera, la propuesta del Ejecutivo proponía mejorar la redacción, por lo mismo que explica anteriormente, en vez de el que hubiera incurrido en alguna de las conductas, sino que precisamente las personas que están enumeradas en el inciso primero en las mismas circunstancias. Y dado lo resuelto en el inciso anterior, habría que agregar la frase debiendo impedirlo, a continuación de diere o dejare tomar interés, coma, debiendo impedirlo a terceros asociados con él, etc. Para mantener el mismo criterio. Una consulta. Las asociaciones, comprende a todas las asociaciones, hasta la asociación de básquetbol, de fútbol, de Petrusqueno, no sé, o de Cauquenes, y las confunde con las sociedades anónimas, que son personas jurídicas que persiguen fines de lucro. ¿Y qué es lo que es una empresa? ¿Es una EIRL? ¿Hay un concepto de empresa en la legislación, aparte de las empresas de responsabilidad limitada, de las empresas individuales de responsabilidad limitada? El concepto de empresa es más bien un concepto comercial, digamos, ¿no? Es texto vigente. Claro, pero... Ya. No, es que no está vigente. ¿Cómo no está vigente? No. Si dice disposiciones vigentes. El dejar de tomar interés no estaba. No, pero el concepto de... Son las asociaciones. Asociaciones. O sea, aquí estamos mezclando, bueno, está vigente en el texto, si es verdad lo que dice el señor ministro, pero estamos mezclando, ¿no es cierto?, pera con manzanita, porque asociaciones da para cualquier cosa. Sí, senador Arboe. Sí, no solo eso, sino que además, como bien se me advierte, no solo se amplía a este de dejar tomar interés, sino también la disposición vigente se refiere al empleado público, exclusivamente, y esta no. Si vemos el texto, dice: asimismo, se sancionará con iguales penas al empleado público que en el negocio operación. Aquí dice: lo mismo valdrá en caso de que el que hubiere, que es cualquier persona. Entonces, el sujeto activo es bastante más abierto. Sí. Eso es. Sí, claro, pero la observación del presidente tenía... Sebastián.
A ver, respecto de primero el punto del funcionario empleado público, perdón, esto es consecuencia de los nuevos numerales que se incorporaron. Recordemos acá que está justamente el mandatario, está el director o gerente y por lo tanto ahora estas penas son aplicables a cualquiera de los que en esas circunstancias, de los 7 numerales que han sido revisados, da interés a una parte relacionada. Por eso es que se reemplaza la expresión funcionario público. Respecto de asociaciones en particular, asociaciones sí es un concepto hoy en día que está regulado, luego la ley 20.500, precisamente a propósito de la participación ciudadana, que reemplaza, si mal no recuerdo, a las corporaciones. Las corporaciones pasan a llamarse asociaciones. Por lo tanto, es un concepto que está. Respecto de empresas, en el ámbito penal no hay un concepto exacto de empresa. No estoy seguro, presidente, respecto de la legislación comercial, si hay una definición respecto de empresa, pero efectivamente está hoy ya incorporado en el tipo penal. Sería complejo quizás innovar y eliminar el concepto de empresa, porque habría que aplicarlo a todos los estatutos, nombrarnos uno por uno. Senador Durresti. Presidente, en la misma línea y un poco la claridad que pueda dar el Ejecutivo acá, cuando hablamos, indicar en el inciso presente o a sociedades, asociaciones o empresas en las que el mismo dichos terceros o personas ejerzan su administración en cualquier forma o tengan interés. Volver a la precisión, ¿qué es lo que es empresas? O sea, sociedades, asociaciones o empresas. ¿Qué es lo que es la asociación, la NFP, la asociación de básquetbol, la asociación... Bueno, puede ser una asociación minera, por ejemplo. No, pero o puede ser una asociación... Sí. Presidente. Señor ministro. Tal cual se recordaba, la expresión asociaciones se incorpora en la ley 20.500. Exacto. Y suprimió la expresión corporaciones, no suprimió las corporaciones preexistentes, pero hoy día ya se quedan o fundaciones o asociaciones. Son todas entidades sin fines de lucro, ¿no? Que difieren de otro tipo de sociedades que pueden tener fines de lucro. Y por lo tanto es cualquiera, es genérico. Y de nuevo, esto ya está incorporado en el texto de está incorporado. Y yo no innovaría en eso porque nos podría crear un vacío legal si sacamos eso. Señor ministro, pero está incorporado cuando el actor es empleado público, digamos. Sí, quería referirme a eso, pero está Ministro, incorporado el concepto que es lo que se ha cuestionado. Y respecto a lo del empleado público, yo creo que aquí lo que estamos haciendo es precisamente dando un salto cualitativo en el proyecto, que es incorporar figuras de esta naturaleza en el ámbito privado. Es parte de la innovación. Yo creo Nosotros partimos con un proyecto circunscrito a los funcionarios públicos. Eso es lo que se hizo, por lo menos en el Senado y en el proyecto del Ejecutivo. Pero en la Cámara dieron un paso fuerte en el ámbito del mundo privado. Y yo creo que eso le da una proyección muy significativa a esta iniciativa. Quizás es uno de los rasgos más distintivos. Tiene el riesgo que usted percibe cada tanto rato, ¿no? De que esto incluye a muchas instituciones, personas. Sí, eso es, de eso se trata. Bien, habiendo llegado el término de la sesión, diputado señor Coloma. Sí, muy breve, presidente. Solo decir que varias de las indicaciones que presentó el Ejecutivo no son de exclusividad respecto de su presentación. Por lo tanto, quizás para facilitarle al propio ministro la labor, podemos firmarle a algunos parlamentarios, yo puedo ser uno de ellos si quieren, para que no tengan que sacar la firma al presidente de la República para algunas de estas indicaciones que ya fueron debidamente votadas, presidente. Bien. No. Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias.